Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. El tema que nos ha tocado es la importancia de las normas APA, aspecto general. Dice que las referencias bibliográficas, las citas bibliográficas construyen una sesión destacada. Cuidar las relaciones de los verbos. Hay que cuidar los tiempos verbales y saber distinguir los valores de cada tiempo verbal. Mantener concordancia entre el sujeto y el verbo. El verbo concuerda en el sujeto, en el número y persona. Concordancia nominal. Mantener relaciones entre el sujeto y sus artículos. Por ejemplo, el edificio alto. Concordancia verbal. Mantener relaciones en el sujeto y en el verbo, utilizando en cuanto al número. Por ejemplo, el 25% de las personas contestó que estaban de acuerdo. Ahí sigue la siguiente compañera. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañera. A mí me tocó hablar sobre las referencias bibliográficas. Dicen que es un conjunto de datos precisos y detallados, con los que el autor facilita la remisión a sus fuentes, documentos o sus partes o características editoriales. Por ejemplo, los tipos de referencias que tenemos, libros, revistas, documentos, periódicos, etc. Dice, no olvidemos el título, revista, los libros se escriben con letra cursiva, los volúmenes son, en revistas también se escriben con letra cursiva y números arábicos. A continuación le toca a mi compañera Kerly. Buenas noches, profesor y compañera. A continuación de mi compañera Marjorie, voy a hablar de cómo evitar repeticiones innecesarias. Cuando redactamos un texto, lo más difícil es encontrar palabras que reproduzcan la idea que queremos transmitir. También ocurre que a veces reiteramos la misma idea, pero con un vocablo muy distinto para no cansar al lector. Existen algunos procedimientos muy útiles para no colocar adjetivos y adverbios en un lugar indicado. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos se utilizan para modificar o agregar cualidades. ¿Qué son los adverbios? Estos sirven para los verbos. Las normas APA recomiendan mantenerlos junto a las palabras que les correspondan. Tenemos un ejemplo. Referencias bibliográficas. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Son las fuentes que utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. ¿Cuáles son los elementos de una referencia bibliográfica? Autor del capítulo fragmento, título del capítulo fragmento, elemento de enlace, título del libro, edición, datos de publicación, lugar de edición. ¿Cuáles son los tipos de referencia? Referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta o híbrida. A continuación, mi compañera Jennifer. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras. Vamos a ver un poco lo que son las citas. Tenemos lo que es una cita. Una cita textual debe ser una fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de otro documento. Una cita textual corta. Tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas. Se escribe el apellido y el año de publicación y al final escribimos el número de la página. Una cita textual larga. Una cita textual larga se compone de más de 40 palabras y se coloca en una sangría de 5 espacios y esta no se coloca entre comillas. Una cita contextual. Dentro de este tipo de citas no existe cita larga o corta. Esta se presenta cuando se parafrasea una idea de otro autor, es decir, se pone con palabras propias lo que alguien más dijo sin modificar la idea original. Por ejemplo, tenemos aquí Edwin Mex 2009, menciona que la satisfacción laboral está íntimamente relacionada con la calidad de vida en el trabajo. En la parte de abajo tenemos ya el ejemplo con las palabras propias de nosotras. Y al final se coloca el apellido del autor y la fecha de publicación. Una cita de citas. Se obtiene información de un autor dentro del documento del otro autor. A continuación, la compañera Ginger.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras. Yo les voy a hablar del fuente o tipo de letra que está establecida en las normas APA. Los siguientes son especificaciones del formato APA para el contenido. La fuente que se debe utilizar es Thames Roman. El tamaño 12 puntos. El alineamiento es hacia la izquierda y el interlineado 2. Numeración de páginas. Este estilo APA o formato APA tiene reglas específicas para la numeración de páginas. Los números comienzan en la página del título o portada del documento y debe estar ubicados en la esquina superior derecha. La numeración desde la página de copyright o desde el inicio, desde la carátula, hasta las listas de la tabla y figuras incluyendo las páginas de dedicatoria y prefacio. Deben estar numeradas con números romanos, en el caso de prefacio. En el formato APA, el contenido del documento desde introducción en adelante deben estar numerados con números arábicos. Al final de esta entrada encontrará un enlace para un ejemplo. Después del resumen, dejando un espacio libre, se encuentran las palabras claves, que se las debe colocar en cursiva para identificarlas, y posteriormente dichas palabras clave. Es decir, las palabras con que el lector logrará identificar el tema que abordará el trabajo. Máximo 5 palabras claves. Es probable que después del resumen quede un espacio en blanco. Se puede dar inicio al desarrollo de la investigación en dicha área, dejando un espacio libre. No lleva hoja de presentación. En la página principal debe ir el titulillo, el título principal del trabajo en la letra Thames Roman de 16 en negrilla, sentado y sin punto, y solo la primera letra en mayúscula. El nombre de los integrantes y al final la llamada nota de pie. En la nota de pie se especifica la información pertinente acerca de los autores. Y también el nombre de la institución o centro educativo en cursiva. También encontramos las abreviaciones que nos permiten usar el formato APA, como por ejemplo, capítulo CAP, con punto, edición ED punto, fecha S punto, F punto, páginas P punto, número NUM punto. Bueno, licenciado, esa es toda nuestra aportación que podemos hacer respecto a la investigación. Muchas gracias.